Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Estamos de regreso en Causa y Efecto, el noticiario de Corporación Inmanente. Como anunciábamos antes de ir a la pausa, ya está con nosotros y le damos la bienvenida a Edurne Ochoa. Edurne, ¿cómo te va? Buen día, gracias por estar con nosotros. Muy bien, gracias Juan Carlos, Toño, buenos días, gracias por la invitación y saludo a tu auditorio. Muchas gracias. Oye, un tema interesante, Toño de la Vega, el lenguaje corporal, ¿no? Así es, sí me llamó mucho la atención la columna de Edurne en el sentido de que cómo mienten los políticos o cómo saber, cómo captar ese momento en el movimiento de su cuerpo. Pero primero decirte que todos mentimos, todos, no tiene que ver solamente con la vida del político. Y existen estudios de la Universidad de Mississippi en donde dice que todos mentimos de 10 a 200 veces al día. Ese es el promedio de mentiras que tú generas, que Juan Carlos genera, que yo genero. ¿De 10 a 12 veces al día? No, de 10 a 200. ¿De 10 a 200? Sí. Don David anda cerca de las 300. Y por supuesto, las profesiones que más mienten son los abogados y los políticos, porque finalmente todo el tiempo tienen que estar sorteando la realidad, porque finalmente el público, también esto es cierto, el ciudadano no está dispuesto a asumir la verdad, y ellos lo saben y con esta finalidad manipulan la verdad. Entonces, el político, hay estudios que te dicen el lenguaje corporal que mienten por varias razones, ¿no? O sea, primero mienten porque tienen una personalidad egocentrista, son vanidosos y jamás permitirían que su imagen quedara expuesta y prefieren mentir antes de quedar mal ante el ojo público. Después mienten los políticos en promedio un 70% en cuestión de declaraciones. Y mentir, me quiero referir también a manipular la información, porque además ellos saben que tienen esta gran herramienta que es los medios de comunicación sacaron de contexto mis declaraciones, ¿no? Exacto. Digamos que eso no fue lo que yo dije, pero dije es mi voz y no es mi voz y todas estas cosas que pueden surgir. Y después el político también miente porque genera una cantidad importante de cortisol en el cuerpo porque están sometidos a un estrés constante. Y este estrés y esta cantidad de cortisol les genera ansiedad, por lo cual el mentir disminuye esta producción y se sienten menos ansiosos, se sienten mucho más tranquilos. El mentiroso normalmente cree que cuando miente los demás compran la mentira y por lo cual bajan estos niveles de estrés y sale avante ante cualquier situación o ante cualquier declaración. Entonces, yo decía que sería muy interesante si los medios de comunicación, los mismos reporteros, los mismos columnistas y todos los que diariamente tienen relación con los políticos, supieran mucho más del lenguaje corporal, de la comunicación no verbal, porque finalmente en el lenguaje corporal existen ilustradores, existen manipuladores, detonadores de estrés, apaciguadores, y todos estos elementos te sirven para darte cuenta en qué momento el político, al emitir una declaración, está tan incómodo que si el reportero lo detecta, es ahí donde está la noticia, porque finalmente el reportero lo que quiere es encontrar la verdad, Claro. ir tras la noticia. Ahí sería entonces en donde tendría que cambiar la investigación o la misma entrevista, y el reportero ir a buscar cuál es el punto débil del político y finalmente generar este titular, finalmente generar noticia y sacar esta gran exclusiva que siempre andan buscando los medios. Generar, como se dice, el encabezado y poner al entrevistado de cabeza, ¿no? Exactamente. Así es. Y además, finalmente, no solamente, y vuelvo a repetirles, no solamente te sirve para el político, ¿no? Finalmente también te sirve, y lo debo de decir, porque cuando doy los seminarios les digo a los que atienden, te sirve para ventas, te sirve, finalmente quieres saber si tu mujer, tu esposo te está haciendo infiel, bueno, pues también finalmente a través del lenguaje corporal te puedes dar cuenta su nerviosismo. Hay gente que me dice, oye, no, por favor, no hagas eso. Estás atentando cuando vayamos en pareja, dicen algunos, ¿no? Estás atentando contra nuestra integridad, ¿no? Con los mismos medios, con tus amigos, pero finalmente la verdad es que es una herramienta que cada día va creciendo y va ganando mucho más terreno. Debo decirles que estos estudios de la comunicación no verbal y las microexpresiones empiezan en los años 60 y de entrada era como una ciencia inexacta. Hoy el Pentágono en Estados Unidos invierte millones de dólares para la lectura correcta y puntual del lenguaje corporal de los grandes mandatarios para saber qué están pensando. Porque existe una máxima y es, las palabras pueden mentir, pero el cuerpo jamás. Entonces, si sabemos que mentimos de 100 a 200 veces, que finalmente la mentira es un acto cooperativo, y que la mayoría de los políticos en un 70% generan
mentira o manipuladores en el momento en que están respondiendo, entonces los grandes equipos de inteligencia y contrainteligencia están permanentemente en la búsqueda de la verdad y qué es lo que realmente un país o una nación va a tomar como acción ante una declaración pública. Claro. Pues esto es interesante, ¿no? Hoy que hay sesión en el Congreso del Estado, iremos a entrevistar, seguramente habrá ruedas de prensa, como siempre, banqueteras, y ahí me fijaré, ¿no? Oye, ¿en dónde se incomoda, o qué guiño hace, o qué movimiento de hombro? Claro, te voy a dar unos tips, ¿no? Finalmente. Yo les decía que sería muy interesante que yo también hiciera este ejercicio. Les decía, invítenme al Congreso cuando estén acordando, cuando estén cabildeando y demás, y les diré entre líneas qué es lo que está sucediendo sin escuchar realmente lo que están cabildeando. Finalmente, uno de los grandes manipuladores, ¿sí? Tiene que ver con, se tienen que cumplir 3 reglas. Primero tienes que aprender a calibrar a la persona, porque normalmente todos tenemos algún tipo de tic, ¿no? Entonces, ese tic no entra en la lectura corporal, forma parte ya de tu comunicación no verbal. Cuando ya calibraste a la persona, deben de existir 3 detonadores que te hagan suponer que esta persona está incómoda. Claro. Y la incomodidad tiene que ver con estos, por ejemplo, cuando se agarran así los políticos y jalan los sacos, son liberadores de estrés, son pausas no verbales, porque finalmente están ganando tiempo para saber qué es lo que van a decir. Las personas, cuando empiezan a mentir, existe una cosa que se llama efecto Pinocho. Existe mayor irrigación de sangre hacia el rostro, por lo cual la nariz y esta parte baja de los ojos comienza a tener micropicores. Por eso la nariz se pone roja y la gente empieza a rascarse o a manipularse esta parte. Empieza la sudoración excesiva, empiezan entonces los arrastres o los apaciguadores en las manos, ¿sí? Todo el tiempo que esté moviendo a alguien la mano, esté manipulándose, esté tocando, agarre la comisura de su boca, ¿sí? Se la tape, es que está a punto de emitir una mentira. Porque resulta que nuestro cuerpo y nuestro cerebro tiene el lado racional y el emocional. Y cuando generamos una mentira, finalmente en el sistema límbico, dice, oye, esto no es cierto, o sea, esto que estás diciendo no es verdad, no lo viviste, porque finalmente el recuerdo, cuando emitimos algo, es un recuerdo de algo, o algo que ya sabemos, y la mentira es espontánea, surge en ese momento. Por lo cual, el hemisferio derecho y el izquierdo empiezan a pelear entre sí, y se generan asimetrías en la comunicación no verbal, en el lenguaje corporal, y además estos micropicores, ansiedad, ¿no? Molestias, que hacen que te des cuenta que un político o que una persona, sea quien sea, está incómoda y por lo cual está a punto de emitir una mentira. Si en un momento, justo cuando un político está diciéndote algo, desvía la mirada, depende del hemisferio, ¿no? Si ves hacia la derecha, si ves hacia la izquierda, finalmente cuando empiezan a desviar la mirada, cuando se empiezan a tocar la comisura de la boca, cuando empiezan a entrelazar las manos, empiezan a jugar, cuando las empiezan a esconder, ¿sí? Cuando empiezan a hacerse algún tipo de arrastres, significa que están muy nerviosos y que finalmente ni ellos mismos y finalmente su cuerpo es el que no está creyendo la declaración que está emitiendo. Entonces, ahora que estés en el Congreso, debes estar muy atento en ver cómo es que este político está emitiendo el mensaje, si genera más pausas de las normales. Cuando empezamos a mentir, muletillas, ¿no? Los muletillas pueden ser ganar tiempo, exacto, pero sobre todo aumentan los espacios en cuestión de declaración. Empiezan a ser mucho más largas las pausas porque están incómodos y están viendo qué introducir o qué mentira decir o cómo salvarse. Otra de las formas de detectar. O cómo no hacer sentir a la sociedad mal a la sociedad. Lo que te decía, finalmente hay un estudio, Techman, en donde te dice las 5 causas por las que miente un político, y la segunda es por qué los ciudadanos no están dispuestos a saber la verdad. No les interesa, no quieren. La verdad duele. Y finalmente somos seres sociables que nos han enseñado que es mejor mentir porque ante la verdad te incomodas. Oye, ¿cómo me veo? Mal. Oye, pero oye, ¿estás delgada? No, la verdad estás gorda, ¿no? Oye, ¿cómo me quedó la comida? Súper salada, ¿no? O sea, decir la verdad de manera permanente. Oye, ¿cómo nos escuchamos? Súper bien, todo el tiempo te escuchas súper bien. O sea, finalmente somos seres sociales que estamos mintiendo constantemente para poder estar en un núcleo que nos acepte. Exacto. Porque la mentira resulta incómoda. Y qué contradictorio, porque finalmente se supone que estamos en la búsqueda permanente de la verdad, cuando en realidad buscamos la mentira. Y además, como les decía, es un acto cooperativo. Cuando yo te digo una mentira, tú finalmente decides creerme. La mayoría de las veces sabes cuando alguien te está mintiendo, pero decides creer. Oye, Edurne, en este contexto, ¿la mentira se convierte en un apaciguador? Claro, por supuesto, porque
porque finalmente son liberadores de estrés. Y cuando tú mientes, tu lado mentiroso cree que te saliste con la tuya. Por lo cual, en los niveles de cortisol, la ansiedad baja, ¿no? la agitación cardíaca baja, y tú entonces sabes o crees que te lograste salir con la tuya. Pero vuelvo a lo mismo, si hay alguien que tiene una buena lectura corporal, sabe que mentiste e intentará buscar la verdad, pero aparte de eso es la gente con la que tú emitiste la mentira. Recordemos siempre que es un acto cooperativo. Ellos también tenían esa necesidad de creerte. Siempre hay una necesidad de comprar una mentira, siempre, porque la verdad en nuestra sociedad duele, molesta e incomoda y preferimos comprar las mentiras. Y también hay un refrán que dice, una mentira repetida 1000 veces pues Sí, digo, esto es de las máximas de Goebbels, el gran publicista de Hitler, ¿no? Finalmente eso es cierto, la sociedad cuando le repites muchas veces un mensaje termina siendo verdad, inclusive cuando tus ojos han visto otra cosa. Esa es una gran ventaja que tiene, por ejemplo, el marketing político y todo lo que tiene que ver con este tipo de comunicación, porque finalmente el hombre, a pesar de haber visto un evento, cuando tú involucras todo un escenario en donde le digas a tu mente consciente, no fue así, fue una ilusión óptica, creíste que viste algo y empiezas a manipular la mente, el cerebro termina pensando, para estar dentro de un colectivo y formar parte de, que realmente lo que vio no fue cierto, sino que más bien es lo que la persona que dirige o este colectivo te está diciendo que sucedió y terminas creyendo la mentira. Finalmente, todo lo que tiene que ver con neuromarketing, todo lo que tiene que ver con la mentira, la publicidad, todo lo que tiene que ver con manipulación de masas, se ve mucho en cuestión de color, de comunicación no verbal, de lenguaje corporal, y esto estimula al cerebro a creer que realmente debe de aceptar una realidad para poder ser un ser sociable y para poder salir adelante. Es decir, la necesidad de parecernos a los demás nos puede llevar a aceptar esas mentiras que inicialmente sabíamos que eran mentiras. Por eso muchas veces ya los focus group no funcionan, por ejemplo, en política. Porque cuando estás en un focus group y te pasan algún tipo de slide o algún tipo de producto en donde tú debes de evaluar, finalmente si alguien dice, a mí sí me gustó, como tú no quieres sentirte parte, no quieres estar no siendo parte de algo, dices, bueno, pues sí, no está tan mal, pues yo también lo evalúo bien, a mí también me gustó. Por eso se generan ahora nuevos grupos de enfoque en donde se nivelan y se calibran las microexpresiones, porque finalmente como las palabras sí pueden mentir, pero el cuerpo no, es más importante ver cómo reaccionó tu cuerpo ante una imagen, ante un sonido, ante una degustación, y ese cuerpo como no miente, porque nuestro cuerpo no miente, entonces podemos valorar si es real. Ves la foto de un político y haces cara de desprecio y dices, sí votaría por él. Finalmente lo escribiste porque las palabras mienten, ¿no? Quieres formar parte de un colectivo. Pero no tu rostro dijo otra cosa. Pero tu rostro dice otra cosa. Entonces la valoración debe ser no. Generó desprecio en esa microexpresión. No votaría por él. Y ahí es en donde te das cuenta de los verdaderos exámenes y estudios de percepción de un político o de un producto. 8 de la mañana con 25. Muchísimas gracias, Edus. Gracias a Vamos ustedes. a un corte y regresamos a Causa y Efecto, el noticiario de Corporación Inmanente. Gracias, Edurne. Te esperamos la próxima semana, por favor. Claro que sí. Corporación Inmanente. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.